Solo cuando todo se derrumba nos damos cuenta de que estamos hechos de algo que no puede ser destruido. El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Pema Chodron. La torre no es un desastre, es una liberación. Los muros de la prisión estallan para que puedas salir al mundo. Es el fin de lo que nos encierra. Alejandro Jodorowsky. Para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. La naturaleza no teme al caos, sabe que es el abono necesario para el próximo brote. Clarisa Píncola Estés. No hay nacimiento de la conciencia sin dolor. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. Debes cambiar tu vida. No hay un solo lugar que no te vea. Lo que ahora parece un abismo, pronto será el suelo de tu nueva libertad. Rainer Maria Rilke. El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. Quien quiera nacer tiene que romper un mundo. Germán Hesse. La ruina es el camino a la transformación. Rumi. A veces la caída es solo una forma de aprender a volar. Autor anónimo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Normi, hola Claudio. Hola Inés, hola Claudio. Bueno, como verán, hay varios autores que hablan de este proceso de destrucción. Incluso me acordaba que tanto Mateo como Marcos como Lucas, los evangelistas, hablan de la parábola del vino nuevo que no puede guardarse en odres viejos. Y esto significa para el Evangelio que la gracia de la palabra de Jesús no se puede encajar en las convenciones tradicionales. Y esto es un poco lo mismo. Cuando el proceso de transformación está en marcha, no nos podemos adaptar a lo que nos enseñaron, a lo que creíamos que era verdades reveladas y eran solo la manifestación del statu quo. Así que hoy vamos con el arcano 16, que es la torre, llamado en el libro de los arcanos mayores del tarot el arcano de la construcción, porque cuando todo se vino abajo, solo nos queda empezar de nuevo. Y hay momentos en la vida en que nos creíamos absolutamente en un ambiente seguro, confiable, que no se iba a, a mover de allí. Sin embargo, en ese momento justamente es cuando todo se requebraja. Y esto no es porque lo anterior estuvo mal o porque lo que sosteníamos ya no podía estar en pie, sino porque seguir estando en pie hubiera sido estancarse. La torre no llega como castigo, como decía Jodorowsky, sino como revelación.
es un rayo que revela lo que está oculto. Pema Chodron dice que cuando todo se derrumba, ahí recién nos damos cuenta de que hay algo que es indestructible. Y me acordaba de una meditación de Anthony de Melo que sonaba muy fuerte, porque decía, imaginar que estamos asistiendo a nuestro velorio y acompañamos a los deudos al entierro y nos quedamos ahí cuando dejan el cajón y todos se van. Y podemos imaginar el cuerpo destruyéndose por los gusanos. Y esto que parece tan macabro, lo único que nos dicen es que si lo estamos viendo, no estamos ahí. Y realmente esta es la mecánica de la transformación. El encuentro con lo impredecible, con lo que jamás se nos hubiera ocurrido, pero casualmente allí está el germen de lo nuevo, ¿no? Es la vida que irrumpe y que nos despierta, que todo lo anterior era un velo ilusorio en el que nos movíamos de manera casi automática, ¿no? Y este es un territorio incómodo, pero a la vez sagrado, donde lo falso cae porque lo verdadero comienza a respirarse. Después el diablo, que es donde tomamos contacto con nuestras ataduras, con nuestros vicios, con aquello con lo que seguimos aferrados a pesar de haber comprendido que nos esclavizaba, no queda otra que aparezca la torre, porque sin torre o sin prestarle atención a la torre, podemos seguir esclavizados hasta el fin de nuestros días. De hecho, nosotros en los grupos de Fundapab lo vemos constantemente. Gente que hace 20, 30 años, 40 años, que vive mal y se queda ahí. Viene a preguntarnos este arcano, ¿quién dirige nuestra vida? ¿Mis dichos son míos o son la mera repetición de un discurso ajeno, aprendido y repetido sistemáticamente, sin reflexión? ¿A quién estoy queriendo satisfacer viviendo del modo que vivo para obtener solo un premio consuelo? La única opción es revelarme. ¿O es posible encontrar mi propia voz? Podemos mostrar la imagen, Claudio, así lo que sí lo explico frente a la imagen, al arcano. Fíjense ahora cuando aparezca que lo que destruye la torre es simplemente una pluma que arranca la corona, símbolo del ego, y su efecto es la caída aparatosa de los personajes. Pero en realidad son los personajes los que caen. Y junto con la caída de los personajes o de las máscaras, hay unos globitos de luz. Esos globitos de colores es el efluvio de la gracia que se manifiesta sistemáticamente cuando uno se anima a romper lo establecido. Es como un perfume
que nos acompaña, porque la decisión requiere valentía. No todo el mundo escucha este mensaje por más que se le desarme lo que consiguieron. Hay gente que vuelve a construirlo de la misma manera o repara los despojos para seguir allí. Y la consecuencia de este derrumbe, en verdad, es descubrir quiénes somos los que estamos debajo de las máscaras que mostramos. Y esto trae una libertad impresionante porque los falsos egos nos mantienen en una constante ansiedad. Estamos siempre esperando algo, imaginando que lo que hacemos va a tener un resultado y por lo tanto eso no es vivir. Eso es una exigencia que nos mantiene en una carrera impensada, pero constante, de sometimientos a una creencia o a muchas creencias. La verdad que la acción de aceptar, derrumbar lo que nos sirve, está bendecida. Y quien ha pasado por ahí sabe que le ha traído una mejora en la capacidad de apreciar la vida. Es cierto que es brutal y por lo tanto nos impacta, nos destruye y en el momento sentimos un rechazo a lo que está ocurriendo, nos negamos a aceptarlo, pero si podemos reflexionar unos instantes después, nos damos cuenta que era el golpe que estábamos necesitando. Si lo desoímos, ahí aparecen las catástrofes reales, ¿no? Las pérdidas abruptas de la situación en la que estamos. Pero esto es una oportunidad de mirar con más profundidad lo que ocurre. La torre derriba máscaras, roles, autoimagen. Esto es muy interesante porque uno se identifica tanto con la máscara que cree que es eso. Soy la profesora, soy, no sé, la madre, soy la esposa. No, yo soy algo mucho más que los roles que desempeño, ¿no? Y esto es verdaderamente una crisis de identidad. Acá el derrumbe puede producir un estado de angustia y de depresión durante un tiempito hasta que vamos respirando esa libertad que nos produce. Y creo que esto trae la desnudez del ser, la imposibilidad de seguir sosteniendo lo falso y el encuentro con una verdad que ya no admite maquillaje. Creo que todos nosotros en los momentos de transformación observamos la mentira que se desempeña en las diferentes funciones de la comunidad y cómo se admite con obediencia y sorprende eso, pero la transformación es del que la puede experimentar. Norma, Bueno, escuchando tanta maravilla, ¿no? Que uno ha sentido a lo largo de la vida el pasaje de la torre,
que en ese momento es muy doloroso, pero después con el tiempo uno se da cuenta que era lo necesario, lo que precisábamos. Así que podríamos decirlo así: el diablo seduce, la torre despierta. El diablo nos ata con cadenas invisibles. La torre rompe las estructuras que esas cadenas construyeron. La torre puede vivirse como una ruptura, una pérdida, un colapso emocional, una crisis existencial, pero en su núcleo más profundo es una intervención de la conciencia superior. Es la gracia disfrazada de derrumbe, porque lo que cae no era verdadero, y lo que queda, aunque al principio duela, es más real que todo lo anterior. Sí. Y es así, damos fe. Bueno, ahora invitamos a los oyentes a que se sumen al programa, a que nos cuenten, que hagan las preguntas que sientan que les provoca toda esta nueva carta, ¿no? La que ya se sumó es María Cristina Laferrere, que dice: muy buenas tardes, queridas Inés y Norma. Una alegría volver a escucharlas. Y Silvia Contino: gracias por estar ahí. Cuánta información. Bueno, me alegro mucho. Nos alegramos de recibir mensajes de ustedes porque nos anima a seguir produciendo estos programas que a nosotras también nos hacen bien, porque Sí. nos refrescan situaciones que por ahí tendemos a dejarlas de lado cuando han sido fundantes de la situación actual que vivimos. Podemos sacar la imagen ya cuando quieras, Claudia. Y Entonces, Inés, y cuando vos vas explicando lo que significa cada arcano, entonces uno va sintiendo que ha pasado por nuestra vida y que seguirá pasando. Y entonces tiene un sentido por supuesto, lo que pasó. Así que bueno, seguí nomás. tiene el verdadero sentido, Eso. porque le hemos dado explicaciones para justificar cosas que nos ocurrían, que eran traídas de los pelos, pero que la gente suponía que eran así. Y justificábamos las cosas en lugar de comprender su verdadero mensaje, ¿no? ¿Sí? Es así. Bueno, en realidad, esto que decías vos, enorme del diablo, lo que nos señala el diablo es lo que trae la torre. En realidad vienen juntos, porque cuando uno se da cuenta de las ataduras, es el momento de romper con ellas. Y si no lo hiciste, recibís una ayuda superior. El diablo muestra el momento en que la conciencia quedó atrapada, ya sea en un vínculo, en una adicción, en el deseo de poder, en el placer, en la manipulación. Nos muestra esos resortes de nuestra oscuridad que nos mantienen en un estado eh, poco interesante, pero que seguimos allí, ¿no? Es como si hubiéramos sido hipnotizados por los efluvios que producen ese tipo de conductas. En realidad, cuando uno se da cuenta de esto,
nosotros eso lo vemos en los grupos, ¿no? Cuando aparece en la conciencia el diablo, a las personas nos cuesta entender que podríamos vivir sin esas ataduras. Entonces, lleva un tiempo de reflexión, de pensarnos qué pasaría si no sigo en este vínculo, si no me manejo de la manera que lo hago, con abuso de poder o con manipulación. ¿Existiré si no uso estos artificios? Eso es una ilusión de poder, porque de ninguna manera eso es poder, ¿no? Y si la conciencia se adormece después de enterarse, la torre te despierta. La providencia, las fuerzas celestiales toman entonces la decisión de hacer por nosotros lo que no queremos o no podemos aún hacer. Y esto viene a través de nuestro yo superior. El ser esencial nos busca desde siempre. A través de lo sagrado lo atribuimos a fuerzas externas, pero están en nuestro interior. Somos seres sagrados. Y Eric Fromm dice, y seréis como dioses. Es decir, cuando despertéis, seréis como dioses. Y ser como dioses no quiere decir ponernos en un altar o creernos más, sino sabernos unidos a la totalidad, sabernos libres del dolor y de la muerte, aunque el cuerpo lo tengamos que dejar, pero la conciencia se identifica con su ser esencial y aunque muera, no muere. O como decía Teresa de Ávila, muero porque no muero, porque es consciente de que el pasaje es a una dimensión más plena de la existencia. Sally Nichols dice, permanecían aislados a cualquier posibilidad de intervención milagrosa. Para conseguir tal cosa, los dioses tenían que buscar un modo de entrar en ella, aunque fuera por la fuerza. Y por lo tanto, ese primer momento agarra miedo o angustia, pero luego se vivencia de verdad la liberación. ¿Ibas a decir algo, Normi? Y que se agregó en los mensajitos Silvia G. Sí. Qué lindo volver a verlas y sobre todo escucharlas. Miguel Aguilar, hola Inés y Normi, buen programa. Y César Mangiari de Perú, buenos días Inés y Norma. Bueno, señores, muchas gracias por nos acompañarnos. acompañan con mucho cariño y nosotros los recibimos de la misma forma. Sí. Sabemos que también lo escuchan en diferido, así que también sentimos agradecimiento por los que lo hacen después. Bueno, Jung dice que la iluminación sucede cuando algo irrumpe en el psiquismo sorpresivamente y lo enuncia del siguiente modo. La iluminación significa un repentino, inesperado y poderoso cambio de la condición psíquica. A ver, nosotros
en los grupos decimos que el proceso de recuperación nos lleva del miedo al amor. Y esto es, de verdad, el cambio en la condición psíquica. Empezar el día desde el amor. Los resultados, aunque no los busquemos, pasan a ser beneficiosos. Cuando empezamos el día atemorizados por las desgracias, quedamos atrapados en un clima de negatividad, que es como funciona por lo general la neurosis humana. Hay más mensajitos. Dale. Mira, Caorch nos dice, buenas tardes, Norma e Inés. Quisiera saber cómo actúa en el interior del proceso de integración la dinámica de estabilidad, desestabilidad que manifiesta la imagen de la torre. Muchas gracias. Lo que se derrumba es la estabilidad ilusoria, como la Torre de Babel, ¿no? Se habían juntado un montón para hacer una torre que llegara al cielo. Y si bien había inicialmente un deseo de conexión con lo sagrado, después se fueron desvirtuando esas primeras intenciones, y en lo que se apoyaban era en el logro personal. El logro personal, que es lo que nos da satisfacción y orgullo, se derrumba. Empezamos a sentirnos guiados desde adentro, entonces sabemos que lo que ocurre corresponde. Porque la imagen, lo que tira abajo, es lo construido por el ego, no lo real de la existencia, que es el ser. Entonces, el ser reconoce su unión con el Padre, digamos, como decía Jesús, no podréis ir al Padre sino a través de mí. Jesús es el ser. Si yo no me conecto con el ser, no puedo entrar en conexión con la conciencia cósmica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al despertar? Yo soy obediente al mensaje que recibo de mi interior. No soy yo quien me impongo con mis propios criterios. Lo que me estaba acordando a lo que mencionaste, la Torre de Babel, que ahí había diferentes grupos humanos con diferentes lenguas. O sea que no hablaban el mismo idioma, no tenían como los mismos sentimientos. Por eso fue la caída, ¿no? Bueno, Así. porque no estaban unidos en un concepto sagrado de evolución, sino de construcción egoica, ¿no? Claro. Y acá Miguel nos pregunta, la caída, comenta, ¿no? La caída parece ser un tocar fondo. Sin embargo, se toca la superficie, contacto con la tierra, lo real. Así es, eso sí. Yo también sentí mirando la imagen, que tengo acá la carta, yo digo, es una tocada de fondo, que hasta que uno no pega ahí, que no se da cuenta, ¿no? Que ese era el camino equivocado. Así es. Fíjense que, repito algo que ya dijimos, pero que puede ayudar. El ego se maneja con miedo, obstinación y orgullo. El ser, el alma, con humildad, es decir, recibe la guía superior. Con honestidad asume sus actos, erróneos o acertados.
y con transparencia, porque su búsqueda o su accionar está en coherencia entre lo que siente, piensa y hace o dice. Entonces, esto nos puede ayudar muy bien a ver que tocar fondo es pisar firme. Y cuando uno pisa firme, comprende qué es lo que sigue a partir de ahí. Cuando estás haciendo castillos en el aire, todos son posibilidades. Y nos confundimos con facilidad. Acá César nos hace otra preguntita. ¿La ¿Vale? torre avisa antes o llega de golpe? La torre puede aparecer en diferentes momentos de la vida. Cuando nos quedamos sin un trabajo, cuando se rompe una relación. Los arcanos están activos a lo largo de nuestro recorrido. Hay preeminencia de uno en un momento determinado de la edad, pero en realidad actúan muchas veces, ¿no? Sí. Y yo creo que en cada uno de sus pasajes despejan algo de lo ilusorio, pero al llegar a este momento es como un sablazo a lo que ya no sirve, ¿no? Acá otro mensajito de GG desde España. Buenísimo programa, Inés Enorme. Así que bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Eh, Aquí hay cosas que nos permiten compartir este arcano y es eh, lo que el diablo sostenía con fascinación en individuos rígidos, aparentemente arrogantes y seguros, amparados en una pseudo fortaleza que se ostenta con fines destructivos y autodestructivos, pero la mayoría de las veces totalmente inconscientes de la carga letal que conllevan esas acciones. Y yo mirando lo que ocurre hoy en el mundo, ¿no? La cantidad de políticos y gobernantes de diferentes naciones, parecería la Torre de Babel, ¿no? Sí, Parecería que cada uno está tirando para su cosecha y, y desarmando la hermandad humana. Cuando los tiempos que corren nos están informando de que la humanidad tiene que pegar un salto evolutivo y hermanarse, porque ayer leía un artículo de, eh, ¿cómo se llama? Leonardo Boff, que es un teólogo brasilero y que debe tener 80 y pico de años también, pero que es muy lúcido, y dice, aprovechemos esta salida del viaje a la luna. Los astronautas que fueron la primera vez volvieron con una transformación profunda en sus vidas. Eh, y él decía, mirándolo desde afuera, es un puntito azul en el cosmos. En ese puntito azul vivimos todos nosotros. Y debería haber un reconocimiento de que los límites y las separaciones ofician el desencadenante de las guerras. Si pudiéramos ayudarnos unos a otros y acompañar los procesos y poder pedir ayuda cuando lo necesitamos y brindarla cuando podemos, y podríamos vivir en un mundo mucho más armonioso. Entonces, creo que es un momento donde se ve
a ultranza el reino del ego que tiene que derrumbarse. Y la torre no llega solo a nivel personal, llega también para la humanidad toda. Así que estemos atentos porque los cambios se avecinan después de aparentes catástrofes. Así que veamos que nos está diciendo esto que ocurre en este momento. En términos psicológicos, así como el diablo representaba la sombra, la torre es la irrupción de la conciencia superior. Por eso, además de impactante, es liberadora, porque también cuando uno tiene una experiencia mística es absolutamente impactante. No es, ay, vi una cosa linda, no, suele darse en una impronta sorpresiva y tremendamente conmovedora. Entonces, estamos ahí, estamos siendo llamados por esa conciencia superior de un modo espectacular, si se quiere, pero estemos atentos que esa apariencia a lo mejor está encubriendo la futura liberación. En el libro de los arcanos mayores, que es de autor anónimo, nos dice: acabamos de hacer notar que la ley de la Torre de Babel es universal, obrando por igual en la biografía individual, en la humanidad y aún en la de las demás jerarquías. La clave de esta ley es que toda actividad autónoma de abajo se encuentra ineludiblemente con la realidad divina de arriba. Lo que se construya merced al esfuerzo autónomo del yo inferior deberá, tarde o temprano, toparse con la realidad divina y experimentar los efectos de la comparación con ella. Y de esto estábamos hablando. Verdaderamente, acá hay un mensaje. No estamos solos, estamos llenos de Dios. Y Dios se presenta de las formas más extrañas y hace su trabajo en nuestra conciencia. Realmente ese rayo celestial que es la gracia aparece cuando corresponde. Y entonces, Sí, seguí. unidos unos con otros, en cooperación y una vivencia compasiva por el dolor humano, nos genera un bienestar general en la unidad, con una resonancia espiritual a través de la paz. Bueno. Sí, había otro mensajito, por eso te interrumpía. Sí. Alejandro Sarabia. Hola, se derrumba con la torre el velo. Y la torre, por definición, no tiene estabilidad y crea en la emoción. El ego se maneja de ese modo, así que no es estable. Y cuando cree que lo es, se derrumba. Sí, Sí, es así. muy buena el comentario. Bueno, ¿sigo, Inés? Sí.
Bueno, para Ajo Banzhaf, al ego, él decía esto, al ego le gusta ir por la vida con la firme convicción de haber explorado la realidad y de conocerla perfectamente, limitándose a reafirmarse en aquello que cree, una vez que lo ha dado por bueno. Todos nosotros amamos las imágenes que nos hacemos de la realidad, mucho más aún que la realidad misma. Tal cual. En realidad, no nos damos cuenta de que nuestras ideas han tenido que abrirse camino entre nosotros y la realidad. Ujú. Voy a las Bueno, preguntas. Sí, 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 pero esa sí ya la pregunta. bueno. Entonces, ¿qué estructura en mi vida siento que ya no se sostiene, aunque intento mantenerla en pie? ¿Qué imagen de mí mismo o mí misma podría estar resquebrajándose? ¿Dónde estoy aferrándome por miedo a perder seguridad? ¿He vivido alguna caída que luego resultó liberadora? ¿Qué parte de mí necesita derrumbarse para que algo más auténtico pueda surgir? Para pensarlo mucho y reflexionarlo. Son preguntas que hay Movilizan. que dejarlas que cuajen dentro de nosotros para antes de dar una respuesta, ¿no? Sí. Porque requieren observación. Bueno, vamos a la visualización porque si no, no vamos a tener tiempo. Eso, sí. Entonces, buscamos una postura cómoda, cerramos suavemente los ojos, respiramos conscientemente y nos entregamos a lo que nos ofrece la visualización de hoy. Nos vemos caminando frente a una gran torre, alta, sólida, imponente. Una construcción que hemos habitado durante mucho tiempo. Sabemos que representa algo importante en nuestra vida. Una identidad, un vínculo, una forma de estar en el mundo. Nos acercamos. Y de pronto en el cielo aparece una luz intensa, un rayo. Nos sorprende y sentimos temor de que nos destruya. Pero parece que viene a revelarnos una verdad oculta. El rayo impacta en la torre. Vemos como la estructura comienza a resquebrajarse. Hay partes que caen, se abren grietas. Sentimos miedo. Pero también por detrás una extraña sensación de alivio. Ya no tenemos que sostenerla. Y de pronto, sin aviso, nos damos cuenta del esfuerzo infinito que estábamos haciendo para mantenerla en pie. Nos alejamos un poco y observamos. La torre cae, pero con ella caen las exigencias, las máscaras,
los esfuerzos por aparentar lo que no somos. Y también cae la necesidad de responder a las demandas de los seres queridos. Respiramos y en medio del polvo algo permanece. Nosotros somos nosotros y nos descubrimos por vez primera, sin estructura, sin defensa, pero vivos, más verdaderos, más presentes. Nos apoyamos en la tierra, sentimos el suelo firme debajo y dejamos que en ese espacio abierto algo nuevo, aún sin forma, comience a gestarse. Respiramos profundo y agradecemos la sensación de libertad que sentimos en el pecho con cada respiración. Tomamos contacto con la experiencia y comprendemos que la vida nos permite viajar más ligeros de equipaje. Nos agradecemos también a nosotros mismos el permitirnos esta experiencia y la guardamos en nuestro corazón. Lentamente vamos volviendo al aquí y ahora. Movemos las manos y los pies y al tiempo de cada uno abrimos los ojos. Mientras vamos viendo, hacemos una pequeña síntesis. La torre no es el final del camino, es el final de la ilusión. Y aunque duela, lo que se derrumba, libera. Porque cuando ya no podemos sostener lo que no somos, se presenta la posibilidad de comenzar a ser de verdad, sin necesidad de reconocimiento, vibrando en sintonía con mayor coherencia y alegría. Y nos vamos despidiendo, agradeciendo a los oyentes. Sí, agradecemos a María Cristina Laferrere, Silvia Contino, Silvia G., Miguel Aguilar, César Mangiari de Perú, Caorch, GG de España y Alejandro Sarabia. Todos, muchas gracias. Y a Claudio por sostener la estructura para que podamos brindarnos a ustedes y recibir sus mensajes. Bueno, ahora nos despedimos con nuestra oración. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Que así sea. Hasta la próxima semana. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta el próximo viernes.